Clase de variables categóricas, segunda parte. En esta primera diapositiva vemos el gráfico de una curva, llamada curva ROC por sus siglas en inglés, Receiver Operating Characteristics, que corresponde a la salida del software MedCalc, que es una herramienta muy utilizada en ciencias de la salud y ciencias médicas. Se puede bajar desde la página www.medcalc.org y van a tener algunas sesiones libres que pueden usar si quieren replicar los cálculos y gráficos que vamos a ver en la clase. La idea es ver cómo de estas curvas ROC podemos obtener el punto de corte adecuado para una prueba diagnóstica, a partir de analizar la sensibilidad y la especificidad obtenidas en cada punto de corte. ¿Cómo se elige entonces el punto de corte adecuado? En general, en función de maximizar la sensibilidad y la especificidad que están representadas en las curvas ROC. Cada uno de sus puntos, de los puntos rojos que vemos sobre la curva, corresponde al valor de sensibilidad y especificidad para un punto de corte. Dada una tabla de contingencia donde se cruzan el diagnóstico del paciente, sano o enfermo, y el resultado de la prueba, negativa o positiva. Según el punto de corte se decide que el resultado de la prueba es patológico, si es, por ejemplo, menor al punto de corte, o se decide que es normal si es mayor. Entonces, la información de cada una de estas tablas de contingencia, que sería una para cada punto de corte, se vuelca en un diagrama de dispersión. La salida es la curva ROC. En MedCalc hay además mucha otra información útil para el análisis, que vamos a ir analizando en las siguientes diapositivas. Vamos a utilizar un ejemplo donde se busca encontrar un punto de corte en la FSH, medida por el método IRMA, para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. Con las siglas lo identificamos como SOP. En mujeres adultas con una sensibilidad y especificidad adecuadas. En el gráfico podemos ver que en las ordenadas, que es el eje vertical, se grafica el porcentaje de sensibilidad, y en las abscisas, que es el eje horizontal, se grafica el porcentaje de 1 menos la especificidad. Vemos también dos cantidades. Una es el área bajo la curva ROC, AUC por sus siglas en inglés, que en este caso es 0,693. Y un P valor igual a 0,002. En las diapositivas que siguen, vamos a hacer una interpretación de estos resultados. Muy bien. Sabemos que podemos calcular la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica si tenemos el grupo de pertenencia. Es decir, si sabemos si una persona está sana o enferma a partir de una prueba extra a la que nos ocupa, y veremos si un nuevo método diagnóstico tiene sensibilidad y especificidad para detectar esa patología. Entonces definimos un punto de corte. Para decidir que la prueba es normal o patológica, el resultado obtenido, en este caso de FSH, lo comparamos con el punto de corte. Y decimos, en este caso, para esta enfermedad, que si la prueba da menor que el punto de corte es patológica, y si da mayor al punto de corte es normal. Después clasificamos los resultados obtenidos en verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos positivos. Armamos la tabla de contingencia y calculamos la sensibilidad y especificidad correspondiente a ese punto de corte. Tenemos que aplicar un método que nos permita elegir para cada punto de corte aquel que tenga la máxima sensibilidad y especificidad posible. De esta manera obtendríamos el punto de corte óptimo. El ejemplo que se muestra en esta diapositiva es la salida de MedCalc, que busca encontrar el punto de corte de la FSH utilizado
para predecir la pertenencia al grupo de mujeres con SOP, con una sensibilidad y especificidad adecuadas. Acá ya contamos con mujeres diagnosticadas, ya sea por ecografías o por pruebas hormonales, y podemos distinguir entre mujeres que tienen o no la patología. Se trata de 81 mujeres, o sea que el N es de 81, de las cuales 53 tienen SOP, el 65,43%, y 28 no tienen SOP, el 34,57%. En este ejemplo particularmente no conocemos la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, por eso dice que el porcentaje de prevalencia de la enfermedad es desconocido. Si pudiéramos tomar una muestra representativa y aleatoria de toda la población de mujeres adultas, la prevalencia va a estar reflejada en la proporción de patología en la muestra. En ese caso, tendríamos el dato para agregar referido al valor de la prevalencia. ¿Qué se puede ver en la salida? El área debajo de la curva ROC es igual a 0,693. También dice que su error estándar está puesto, a ver, error estándar 0,0631. También aparece el intervalo de confianza del 95% para el área verdadera, un estadístico Z y el nivel de significación del test de hipótesis. El test de hipótesis que se está testeando con ese p-valor es el que tiene como hipótesis nula la afirmación de que el área bajo la curva es igual a 0,5. Pero ¿por qué comparamos con este valor 0,5? Bueno, veamos el gráfico. Allí está marcada la sensibilidad y 1 menos la especificidad, como habíamos comentado. Si en lugar de porcentajes, pensémoslo como en lugar de considerar de 0 a 100, consideramos la proporción de 0 a 1, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, el área de todo el cuadrado, que va de 0 a 1 en ambos ejes, también vale 1, porque base por altura es 1. Y el área debajo del triángulo, formado por la bisectriz de ese cuadrado, es igual a la mitad del área, que es 0,5. Entonces pensemos, si queremos que una prueba diagnóstica discrimine bien, tenemos que buscar un punto de corte con el cual tengamos una alta sensibilidad y una alta especificidad, o de forma equivalente, una muy baja 1 menos especificidad, que es lo que está graficado en el eje de las abscisas. Un punto que esté arriba a la izquierda en la curva tiene casi 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Entonces, esperamos de esta curva que se aleje lo más posible de esa recta y igual a X. Entonces, si el área debajo del triángulo es 0,5, cuanto mayor a 0,5 sea el área bajo la curva ROC, mejor va a ser la capacidad de discriminación de la prueba que estamos evaluando o buscando el punto de corte. Si queremos ver si el valor del AUC es significativamente distinto de 0,5, miramos que el intervalo de confianza del 95% para el área verdadera no incluye el valor 0,5. Acá vemos que el intervalo de confianza es 0,581, el límite inferior, y 0,791, el límite superior. Y ese intervalo no contiene, por poco, si queremos, al 0,5. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, podemos ver también el valor, el p-valor, ¿sí? En este caso, el área bajo la curva nos dio 0,693. Y vamos a decir que ese valor es significativamente diferente de 0,5. ¿Por qué? Porque al mirar el p-valor, para ver si rechazamos la hipótesis nula que afirma que el área es exactamente de 0,5,
Como el nivel de significación es 0,0022 menor a 0,5, perdón, menor a 0,05, podemos afirmar con baja probabilidad de error que el área es significativamente diferente al área del triángulo que tiene área 0,5 y la prueba discrimina bien. Acá, ojo, tenemos que distinguir el p-valor con el cual nosotros vamos a decidir si rechazamos o no el test. Fíjense que el intervalo de confianza es del 95%. Entonces, el test de hipótesis tiene que tener un p-valor menor al 0,05, que es el 5%. ¿Sí? Entonces, nosotros comparamos, ahí en el gráfico se ve, en la diapositiva que hay una flecha, que indica que el p-valor tiene que ser menor a 0,05, porque eso significa que tiene el nivel de significación del test, indica que tiene que ser menor al 5%, o sea, a 0,05. Otra cosa es el área bajo la curva contra la cual estamos comparando, que es el área del triángulo, ¿no? El área del triángulo es 0,5. Entonces, por eso, lo que estamos viendo es que el intervalo de confianza no contenga a ese valor. Muy bien, entonces, salvada esa cuestión del 0,5 y 0,05, también podemos ver en la diapositiva, un poco más abajo, que para cada punto de corte se informa la sensibilidad, la especificidad, la razón de verosimilitud positiva y negativa, y todos sus intervalos de confianza del 95%. Acá también podemos ver en esta salida más detallada del MEDCALC el llamado índice Youden y el criterio asociado. En esta prueba el criterio asociado es menor que, porque nosotros sabemos que las mujeres con SOP tienen valores menores de FSH que las que no padecen la enfermedad. O sea que si la prueba da valores bajos es patológica. En cambio, si da valores altos es normal. En el listado vemos que a medida que sube el punto de corte, la sensibilidad va aumentando, mientras que la especificidad va disminuyendo. En el primer renglón vemos que si el punto de corte es menor que 0,025, eso lo vemos acá abajo, ¿qué es lo que pasa? La sensibilidad es 0 y la especificidad es del 100%. A medida que aumenta el punto de corte, a medida que nos vamos hacia abajo en la primera columna, va aumentando el valor de sensibilidad, que está en la segunda columna, porque cuando aumento el punto de corte, más valores entran a la parte negativa, o sea, da más sensible, pero menos específica. Fíjense, en la cuarta columna, la especificidad va bajando. Bueno, volvamos acá. Por ejemplo, vamos a comparar el renglón marcado en rojo, que corresponde a un punto de corte menor que 5,85, en realidad menor o igual, con el renglón que tiene punto de corte 6,08. Vemos que la sensibilidad entre uno y otro aumenta, de 73,58 pasa a 75,47, mientras que la especificidad disminuye, de 64,29 a 53,57. Pero si a medida que la sensibilidad aumenta, la especificidad disminuye, ¿cuál será el punto de corte que me deja la mayor sensibilidad y especificidad posible? Lo podemos hacer a ojo, mirando en la tabla, pero por suerte tenemos el llamado índice de Youden. Este índice calcula para qué punto de corte la sensibilidad y la especificidad están más cerca. Queremos que las dos sean altas. Y eso equivale a buscar dónde la sensibilidad
y 1 menos la especificidad están más distantes. Entonces, si para cada punto de corte hacemos la diferencia sensibilidad menos 1 menos especificidad, que es igual a la suma de sensibilidad y especificidad menos 1, nos vamos a quedar con la mayor diferencia. Y este va a ser el valor del índice de Youden. Entonces ahí tendremos el que tenga el mayor índice, el punto de corte para el cual son máximas la sensibilidad y la especificidad. En este ejemplo, el mayor valor se obtiene para el punto de corte menor o igual a 5,85, donde sensibilidad, ahora visto como una proporción, es 0,7358 y la especificidad es 0,6429. Entonces, el índice obtenido va a ser la suma de estas dos cantidades menos 1. Y eso da 0,3787, que es el valor del índice de Youden que aparece arriba de todo en la salida del software y dice Youden Index. Muy bien. Entonces, ya obtenido ese valor, sabemos que el punto de corte óptimo será el valor 5,85 que aparece en el cuadro, en el nombre, a ver, ¿cómo dice? Sí, Youden Index. Después está el intervalo de confianza, más abajo, o sea, el valor puntual, la estimación puntual y la estimación mediante un intervalo, y el criterio asociado que indica el punto de corte óptimo, que también tiene un intervalo de confianza. Luego se informa la sensibilidad y la especificidad correspondiente a este punto. Muy bien, elegido este punto óptimo, que da la mayor sensibilidad y especificidad posible para un mismo punto, si el resultado de la prueba es menor o igual a este valor, vamos a decir que la prueba es positiva y el diagnóstico es SOP. Si da mayor, consideramos que el resultado de la prueba es negativo y que la persona no padece la enfermedad. Muy bien, en este gráfico podemos ver entonces la curva ROC correspondiente a nuestro ejemplo, y notamos que el punto de corte elegido, que es el que está marcado en rojo, ¿por qué digo que es ese punto? Que ahí es donde está el corte, porque se corresponde con el punto de la curva que está más o que más se aleja de la recta y igual X. Y es el punto para el cual el porcentaje de sensibilidad era 73,58, que lo podríamos ubicar sobre el eje vertical, y el de 1 menos la especificidad era 100 menos 64,29, es 35,71. Y ese es el valor de la abscisa del punto. El valor P indicado en el gráfico, igual a 0,002, corresponde al nivel de significación del test, que nos permite asegurar, ya que este valor es bajo, que tengo una muy baja probabilidad de error si afirmo que el área de la curva la podemos considerar significativamente distinta a 0,5. Y entonces la prueba tiene poder discriminante. Veamos aquí otra opción gráfica para este mismo ejemplo. En este gráfico, llamado diagrama interactivo de puntos, aparece una línea horizontal en un diagrama de dispersión, ¿no? Donde tenemos en el eje vertical valores de puntaje de puntos de corte, y en el horizontal dos grupos. La línea en azul horizontal que pasa por la ordenada 5,85 es el punto de corte óptimo. Y los dos grupos corresponden a sanos el valor 0 y a enfermos el valor 1. También se informa la sensibilidad, que era 73,6, y la especificidad 64,3. Son los porcentajes para ese punto.
Recordemos que la sensibilidad es el cociente entre el número de mujeres que están realmente enfermas, lo que llamamos casos verdaderos positivos, dividido por el total de enfermas, que eran 53 mujeres. Entonces, si los verdaderos positivos sobre 53 me tiene que dar la sensibilidad 0,736, podemos despejar los verdaderos positivos, que en ese caso nos daría 0,736 por 53 igual a 39. Es decir, en el grupo de las mujeres enfermas, indicado con el número 1, la cantidad de puntos por debajo de la línea horizontal marcada tienen que ser 39, que son los verdaderos positivos. Y por encima el resto, 53 menos 39, 14 puntos, que son los falsos negativos. El test da negativo y tienen la patología. Por otro lado, la especificidad es el cociente entre el número de mujeres que están realmente sanas, los verdaderos negativos, dividido el total de casos no patológicos, que eran 28. Entonces, verdaderos negativos sobre 28 tiene que ser igual a la especificidad 0,643. Entonces, los verdaderos negativos son 0,643 por 28 igual a 18. Los predice como negativos el test, pero son mujeres sanas. Es decir, en el grupo de las sanas, indicado con el número 0, la cantidad de puntos arriba de la línea horizontal marcada tienen que ser 18, los verdaderos negativos. Y por debajo el resto, 28 menos 18 igual a 10, que son los falsos positivos. El test da positivo, pero son sanas. Si cambiamos el punto de corte, cambian los valores de sensibilidad y especificidad. Muy bien, vamos a empezar ahora con un tema nuevo, que es el de confusión. Déjenme decirles, si quieren utilizar el MEDCAL, que para encontrar o para, digamos, poder realizar este mismo ejercicio que acabamos de ver, tienen que entrar en estadísticas, análisis de curvas ROC. La variable, que en este caso era el valor de FSH, y la variable de clasificación, las tienen que ingresar. En este caso la variable de clasificación es el grupo. Se puede pedir el área bajo la curva, el intervalo de confianza, el índice de Youden, y también si uno sabe la prevalencia, se puede poner. Y en ese caso también se van a poder calcular los valores predictivos, positivos y negativos. Se puede pedir que se muestren todos los puntos de corte y la curva ROC, por supuesto. Muy bien. Diapositiva 7, vamos a ver el tema que se refiere a factores de confusión e interacción, y lo vamos a ver básicamente en tablas de 2×2. Este tema está bastante emparentado con las interacciones que se ven en el análisis de la varianza, con la diferencia que acá estamos trabajando con variables categóricas. También vamos a ver lo que se refiere a los estratos y para qué sirven. La relación entre el factor de riesgo y el daño a veces es modificada por la presencia de otro factor, que ejerce lo que vamos a llamar un efecto de confusión. Este factor de confusión está relacionado con el factor de riesgo, y también está relacionado con el outcome, o la aparición del daño. Veamos un ejemplo. Un grupo consume diariamente comprimidos de beta-caroteno, que se supone que son para prevenir enfermedades coronarias. Un grupo que habitualmente consume beta-caroteno durante mucho tiempo tiene menos incidencia de enfermedades coronarias que otro que no consume.
este complemento, ¿no? Complemento nutricional. Si resulta que este grupo tiene menor proporción de fumadores o hace más actividad física, entonces, ¿quién es el que ejerce el efecto protector contra la enfermedad coronaria, provocando reducción del daño? ¿Solo el consumo del betacaroteno o en realidad es una combinación de todos estos factores? Entonces, el efecto protector suponemos que es el resultado de una acción combinada de estos factores, y uno no debería atribuirle exclusivamente al betacaroteno una acción protectora mayor a la real, porque seguramente está en combinación con los otros factores. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para decidir cuándo una variable es una variable confusora o confundente? Primero, tiene que ser un factor de riesgo o protector de la variable dependiente. Tiene que estar asociado al factor de riesgo. Y también tiene que estar relacionado con la variable independiente, o sea, con la exposición. Pero, vamos a aclararlo después, no tiene que ser un mero paso intermedio en la relación principal evaluada. O sea, es una variable que tiene una asociación con el factor de riesgo, una asociación con el outcome, pero no está en el paso metabólico entre el factor de riesgo y el outcome. No tiene que ser solamente un mero paso intermedio. ¿Cómo se detecta la confusión? Se hace un análisis estratificado que consiste en calcular esas medidas de asociación entre las dos variables principales, pero ahora para cada uno de los estratos separados de la variable confusora, que también es una variable categórica. Esta es una estrategia para controlar el efecto de confusión. Veamos un ejemplo. Se observó una asociación positiva entre tomar café y la existencia de cáncer de páncreas. Acá, tomar café sería el factor de riesgo o variable independiente, y el cáncer de páncreas sería el outcome o variable dependiente. Una de las formas de ver la asociación es ver si el estadístico G cuadrado es significativo. Otra medida también de asociación, que fue lo que vimos en la primera parte de la clase, es el cociente de chances, que habíamos llamado OR, que es la chance de cáncer de páncreas para los que no toman café, dividida la chance de cáncer de páncreas para los que no toman café. Entonces, el OR, si ustedes recuerdan, era el cociente de los productos cruzados, en este caso 106 por 196, dividido 104 por 89. En esta primera tabla, entonces, lo que vamos a llamar el OR crudo, nos da igual a 2,24. Se puede hacer, según el diseño, también esta misma cuenta con los riesgos relativos. Lo hacemos con el OR, el cociente de chances, porque se puede aplicar siempre, ¿se acuerdan? Sea un diseño de corte transversal, un diseño de cortes o un diseño de caso control. Muy bien. Pero en esta base de datos, que contiene 495 individuos, también tenemos el dato de que entre esos 495 hay 240 que son no fumadores y 255 que son fumadores. Entonces vamos a estratificar entre no fumadores y fumadores. Y vamos a ver qué pasa con el cáncer de páncreas y el café en estos dos grupos. Siempre pensemos que el factor de riesgo sigue siendo el café, pero ahora nos paramos primero sobre los 240 no fumadores, replicamos la tabla de café cáncer de páncreas y luego en el estrato de los fumadores.
Bueno, a ver. Bueno, nos paramos sobre los 240 no fumadores, dijimos, y calculamos el OR en este estrato. De nuevo, el OR para no fumadores es el cociente de productos cruzados, 96 por 32 dividido 48 por 64, y eso nos da igual a 1. O sea que en los no fumadores no hay ningún tipo de asociación entre tomar café y el cáncer de páncreas. Ahora veamos qué pasa si nos paramos sobre los 255 fumadores. El OR en este estrato va a ser también el cociente de productos cruzados, 10 por 164 dividido 40 por 41. Y eso nos da como resultado 1. O sea que en los fumadores tampoco hay ningún tipo de asociación entre tomar café y el cáncer de páncreas. Si nos paramos sobre los estratos, vemos que el hecho de fumar o no fumar está confundiendo de alguna manera la relación entre el café y el cáncer de páncreas. El análisis por estratos hace evidente que el hábito de fumar distorsionó esta relación. Por lo que uno conoce, es el tabaco el que estaría incrementando el riesgo de cáncer de páncreas, no el café. Pero también sabemos que entre los fumadores el consumo de café es más frecuente. Esta primera tabla demuestra una asociación falsa o engañosa. En esta diapositiva tenemos dos salidas hechas con el software Infostat, cada una con una tabla de contingencia, donde se cruzan en el primer cuadro las variables fumar y cáncer de páncreas, y en el segundo cuadro fumar y tomar café. Vemos que estos pares de variables están asociadas, porque en la primera tabla el OR es 8,2 y en la segunda el OR es igual a 6. Entonces, fumar y cáncer de páncreas sí están asociadas, y fumar y café también. Entonces, la variable que para nosotros va a ser la confusora, que es el fumar, está asociada tanto al outcome como a la exposición. Por otro lado, en la diapositiva anterior, vimos que entre los que no fuman, café y cáncer de páncreas no estaban asociados. Y entre los fumadores tampoco estaban asociados, porque los OR ambos nos dieron 1. Es decir, si uno separa los estratos, la asociación que había desaparece. Entonces, por todo esto deducimos que la asociación inicial entre café y cáncer de páncreas estaba más influida por el hecho de fumar que por el hecho de tomar café. Porque si los que toman café tienen más chance de padecer cáncer de páncreas, no es tal vez por tomar café, sino porque dentro del grupo de los que toman café hay más fumadores que en el grupo de los que no toman café. ¿Puede ser que la asociación inicial que habíamos visto en el primer cuadro de la diapositiva anterior esté dada más por el hecho de fumar que por tomar café? Si uno separa en fumadores y no fumadores, vimos en las tablas estratificadas que no es el café el que se asocia con el cáncer de páncreas. Evidentemente, como el fumar está asociado con los que toman café, es el fumar el que se asocia al cáncer de páncreas. Bueno, volviendo a esta diapositiva, vamos a ver por qué decimos que se cumplen los criterios generales de una variable confusora. En la salida de la primera tabla, vemos que entre los que toman café hay un 65,33% de cáncer de páncreas, que es el valor 196 sobre 300. Y entre los que no toman café, un 45,64%, porcentaje menor, que surge de hacer 89 sobre 195. El OR que llamamos crudo,
que habíamos calculado que era 2,24, había surgido haciendo el producto, el cociente de productos cruzados, 106 por 196 dividido 104 por 89. Esto significa que el riesgo de cáncer de páncreas en los que toman café es 2,4 veces el riesgo de cáncer de páncreas en los que no toman café. O sea, un aumento de más del 100%. El fumar, como vimos en las tablas estratificadas, es un factor de confusión. Y este factor tiene que estar asociado, como habíamos dicho, a la vez con el factor de riesgo que analizamos, que es el café. Entonces veamos la tabla que cruza fumar con café, que es la de el segundo cuadro, el de la derecha. Muy bien. En esta tabla vemos que la asociación entre café y tabaco es significativa. El OR es igual a 6. Este es el OR que nos interesa para ver si el fumar está asociado con tomar café. Y se obtiene haciendo el cociente de los productos cruzados de esta tabla, que sería 144 por 204 dividido 96 por 51. Eso da igual a 6. Y significa que están fuertemente asociados. El riesgo de fumar en los que toman café es 6 veces el riesgo de fumar en los que no toman café. Podemos ver también en esta tabla que entre los que toman café hay un 68% de fumadores, 204 dividido 300, versus un 26% de fumadores entre los que no toman café, o sea que aquí el porcentaje baja bastante. La asociación es muy fuerte, la chance de ser fumador entre los que toman café es 6 veces la chance de ser fumador entre los que no toman café. El factor que suponemos que es confusor, que es el fumar, el tabaquismo, está fuertemente asociado con el que consideramos el factor de riesgo, el café, y también está asociado con el AUCA. Para hacer la tabla de contingencia entre el tabaco y el cáncer de páncreas, podemos usar también InfoStat. Y el valor del OR ahora se calcula haciendo 160 por 205 dividido 50 por 80, lo que nos da el 8,2, que es el OR de la tabla de la izquierda. El riesgo de cáncer de páncreas en los que fuman es 8, veces el riesgo de cáncer de páncreas en los que no fuman. Esta asociación es altamente significativa. Para los fumadores, el porcentaje de los que tienen cáncer de páncreas es un 80,39%, que es el cociente entre 205 y 255, versus un 33,33% de cáncer de páncreas para los no fumadores, 80 sobre 240. Entonces, el fumar está asociado con el factor de riesgo, que es el café, con un OR de 6, y con el cáncer de páncreas con un OR de 8,2. Por otro lado, fumar no está en el paso metabólico entre el café y el cáncer de páncreas. Si tomar café llevara al individuo a fumar y luego al cáncer de páncreas, entonces ahí fumar estaría en el paso metabólico, y más que un factor de confusión sería el verdadero motivo del cáncer de páncreas. Pero el fumar no está en el paso metabólico, suele estar asociado a los que toman café, que los que toman café fuman con más frecuencia. Entonces, si consideramos la relación entre tomar café y el cáncer de páncreas, no es seguramente el café el que está ocasionando el cáncer de páncreas, sino más bien el fumar. Muy bien. Cuando se descuenta esa relación entre los dos estratos, se ve esta realidad
que el café y el cáncer de páncreas no están asociados, porque el OR de los estratos, en el de no fumadores y en el de fumadores, nos daba 1. O sea, tienen tanto cáncer de páncreas los que toman café como los que no toman, tanto en los fumadores como en los no fumadores. Entonces podemos afirmar que fumar es un factor de confusión en la relación entre tomar café y cáncer de páncreas. Porque en los estratos da un OR de 1, o sea, nada de asociación. El tabaco es el que estaría incrementando el riesgo, porque el café no tiene nada que ver. Como en los fumadores el consumo de café es más frecuente, la primera tabla mostraba, en la asociación que se mostraba en la primera tabla, es una asociación falsa y engañosa entre tomar café y cáncer de páncreas. Esto se llama efecto de confusión. Es la existencia de diferencias entre los resultados de un análisis no estratificado, el crudo que vimos primero, y uno estratificado. Los estratos estuvieron originados por esa variable que suponemos que ejerce el efecto confusión, que era el tabaquismo, ¿no? Fumar. Entonces, cuando hay diferencias entre el OR crudo y el OR de los estratos, se dice que la variable categórica que originó el armado de esos estratos es un factor de confusión. ¿Cómo hacemos para descontar ese efecto de confusión? Bueno, tenemos un método que es el método llamado de Mantel-Hansel. Este método nos permite evaluar la confusión y hacer una corrección de sus efectos. Este método estadístico combina riesgos relativos o razones de odds de estudios individuales, combinando estratos del mismo estudio. Tenemos que conocer la distribución cruda de los datos para cada estrato. En el estrato de no fumadores, el efecto sería el factor de riesgo, que está presente ausente. Y el tratamiento experimental, el outcome, también tiene una salida de presente ausente. Tenemos también las frecuencias absolutas en cada uno de los estratos, vamos a considerar el estrato I, y estas frecuencias absolutas las llamamos A sub I, B sub I, C sub I y D sub I, porque estamos en el iésimo estrato. En nuestro ejemplo, el de los fumadores, teníamos 2 estratos, o sea, un I igual a 2. Muy bien. Tenemos los totales de columnas, que las indicamos con un N1I, N2I, N minúscula, ¿no? Y también tenemos los totales de fila, que van a ser M1I y M2I. O sea, vamos a tener 2 totales porque tenemos 2 efectos, presente-ausente, y 2 valores del tratamiento experimental, también presente-ausente. Entonces, por eso tenemos un M1 del estrato I, un M2 del estrato I. Y finalmente tenemos un N mayúscula I, que es el tamaño del estrato. En nuestro caso, por ejemplo, el tamaño del estrato de no fumadores era 240, y el tamaño del estrato de fumadores era 255. El cociente de odds ajustado por Mantel-Hansel es el estadístico que se usa para valorar la asociación global en un análisis estratificado. El cociente de odds de Mantel-Hansel es la medida de la magnitud de la asociación a lo largo de los K diferentes estratos. El OR de Mantel-Hansel se calcula a partir de esa fórmula que aparece en la diapositiva, que es la sumatoria desde I igual 1 hasta K de A sub I por D sub I dividido NI, y esa sumatoria también se divide por otra sumatoria, que va desde 1 hasta K, de B sub I por C sub I dividido NI.
Eso está igualado a la derecha por la sumatoria extendida, ¿no? O sea, el símbolo de la izquierda es la sumatoria de esos productos variando el I desde 1 hasta acá. Acá estamos suponiendo que tenemos K diferentes estratos. ¿Por qué dividimos por el N sub I, el tamaño del estrato? Para precisamente ponderar por los tamaños de los diferentes estratos. Es decir, que va a pesar más un estrato que tenga mayor tamaño de muestra. Entonces, por eso compensamos, ponderamos, dividiendo por el N mayúscula I. Bueno, en el caso de que sean solo dos estratos, la fórmula de cálculo sería A sub 1 por D sub 1 dividido N1 más A sub 2 por D sub 2 dividido N2, y todo eso a su vez se divide por B1 por C1 dividido N1 más B2 por C2 dividido N2. O sea que sería el cociente entre dos términos que se suman. Muy bien, las medidas de asociación, vamos a considerar una medida de asociación bruta o cruda, que es la que sale de por ejemplo, de nuestra primera tabla, que cruzaba el café y el cáncer de páncreas. Después vamos a tener medidas de asociación en cada estrato, lo que hicimos para fumadoras y no fumadoras. Y vamos a tener, por último, una medida final ajustada, que es el OR global o ponderado de Mantel-Hansel, que se obtiene con la fórmula de arriba. Ese estadístico de Mantel-Hansel es una generalización directa del análisis de la prueba de G cuadrado, pero se basa en una distribución hipergeométrica para estudio de casos y controles y de corte transversal. Nuestra hipótesis nula es que el OR de Mantel-Hansel es igual a 1, y la alternativa, que el OR de Mantel-Hansel es distinto de 1. Entonces, igual a 1 significa que no hay asociación, distinto de 1 que hay asociación. Entonces podemos testear ese estadístico mediante un test de hipótesis, donde vamos a querer rechazar la hipótesis nula, porque eso va a indicar que es distinto, significativamente distinto de 1, y vamos a poder corroborar que hay asociación. Bueno, acá tenemos 3 tablas, donde tenemos, a ver, la tabla para el estrato fumador, para el estrato no fumador, y la tabla marginal. Bueno, es para que vean la salida del software, ¿no? Fíjense, tenemos primero la tabla de contingencia. La primera tiene, el total son los 255 fumadores, la de la derecha arriba los 240 fumadores, y tenemos los estadísticos. ¿Se acuerdan que el OR en estas tablas estratificadas nos daba igual a 1? Entonces, donde dice cocientes de chances, van a estar las estimaciones. La tabla de abajo, que es la que considera a toda la muestra, los 495 individuos, tiene el cociente de chances en el primer renglón que habíamos obtenido cuando hicimos el OR bruto, y el valor corresponde a 2,24. Fíjense también que a la derecha de este valor 2,24, el software nos da un intervalo de confianza, o sea, la estimación puntual y la estimación por intervalos. Entonces, el intervalo de confianza del 95% es 1,55, el límite inferior, 3,24 el límite superior. Y para los OR de 1 también, cada uno tiene su intervalo de confianza. Fíjense que no es el mismo, ¿no? El de la primera tabla tiene mayor longitud, entre 0,47 y 2,14, y el otro
con un poco menos longitud, 0,58, 1,72. Bueno, vamos a pasar a esta diapositiva que nos muestra ese test de hipótesis del que estuvimos hablando antes, ¿no? La prueba de asociación de Mantel-Hansel. El estadístico que habíamos definido, habíamos dicho que era una generalización directa de la prueba G cuadrado y que se basaba en una distribución hipergeométrica. Acá tenemos planteadas las hipótesis. La hipótesis nula, como habitualmente hacemos, dice que el cociente de chances es igual a 1 y la alternativa que es distinto de 1. O sea que estamos planteando un test de 2 colas para el estadístico de Mantel-Hansel. Para eso, para poder hacer el test, necesitamos una distribución. Entonces se puede afirmar que el estadístico propuesto es el G cuadrado 1, que tenemos escrito ahí. Esa va a ser su distribución. Y dice que se obtiene haciendo la sumatoria de los A sub I, que es el valor observado en la primera celda de la tabla del estrato I, menos la sumatoria del valor esperado para esa celda. Esas sumatorias se restan y se eleva al cuadrado, y todo eso se divide por la varianza de la celda, que es ese sigma I cuadrado. Fíjense que abajo de todo tenemos la forma de calcular también esa varianza a partir de los índices de las frecuencias que aparecen en la tabla del estrato I. Entonces, con este estadístico es el que usamos para contrastar la hipótesis nula y alternativa que habíamos planteado. Muy bien. Acá tenemos entonces la salida del software que testea, ¿ves? Fíjense que dice estadísticos corregidos por efecto de estrato, prueba de Cochran-Mantel-Hansel, da el valor del estadístico, un P que es mayor a 0,999, los cocientes de chance de Mantel-Hansel, que era el que nos daba, en este caso, por lo que vemos ahí en la tabla, nos da 1. Entonces analicemos qué nos dice esta salida. El valor de P de mayor a 0,99 señala la falta de asociación entre la exposición, el consumo de café, y el daño, el cáncer de páncreas, una vez controlado el efecto del tabaco. O sea que efectivamente con ese valor de P no se puede rechazar. Entonces, acá ¿qué vamos a estar diciendo? Si miramos el test de hipótesis, no puedo rechazar H0, no puedo decir que el OR es significativamente distinto de 1. La diferencia entre el OR de 224 y el combinado de Mantel-Hansel igual a 1, confirma el efecto de confusión que ejerce la variable por la que se estratifica, que es el hábito de fumar. Si no hubiésemos realizado el ajuste y nos hubiéramos basado en ese 2,24, habríamos dado una medida de asociación sesgada, llegando a la falsa conclusión de que tomar café duplicaba el riesgo de cáncer de páncreas, cuando en realidad no están ni siquiera asociados. La medida de asociación que debe darse cuando hay confusión es el valor ajustado o ponderado, ya que el valor crudo está sesgado o confundido. Bueno, vamos a ver cómo podemos replicar los valores que teníamos en el cuadro de arriba de esta diapositiva, donde figura el estadístico corregido por efecto de los estratos, el cociente de Oz de Mantel-Hansel,
y vamos a ver de dónde o cómo se obtiene ese valor de 1 para el OR, y qué significa que en este caso no se pueda rechazar la prueba de asociación de Mantel-Hansel. Entonces, empecemos por ir a la tabla donde teníamos los estratos, la teníamos más atrás, acá, y vamos a ver cómo se calcula usando la fórmula que habíamos escrito, esa de la sumatoria de A sub I por D sub I dividido en I, sobre la sumatoria de B sub I por C sub I dividido cada NI, ¿no? El NI del estrato correspondiente. Entonces, en este caso tenemos dos estratos. Vamos a empezar con el estrato fumador. Entonces, ahí tendríamos que multiplicar el A sub I, que es 10, ¿sí? Y el D sub I, que es 164. En la primera tabla, la de fumadores, el tamaño del estrato era 255. Entonces, ¿qué me va a quedar en el numerador? 10 por 164 sobre 255 más 96 por 32 dividido 240. Eso va a ser el numerador. En el denominador tengo que multiplicar B sub I por C sub I. Entonces me va a quedar 41 por 40 dividido 255 más 48 por 64 dividido 240. Si hacemos las cuentas, nos queda en el numerador 19,23 y en el denominador 19,23. O sea que el cociente va a dar 1. Ese cociente igual a 1 va a ser el que vamos a llamar el OR de Mantel-Hansel o el OR ajustado, que es el que se informa en la salida que teníamos acá. ¿Ven? Cociente de chance de Mantel-Hansel, el valor del OR es igual a 1. Muy bien, después acá se hace el test de hipótesis donde se testea estadístico de Mantel-Hansel, el OR igual a 1 versus distinto de 1. Entonces, con este p-valor yo no puedo rechazar H0. Entonces, ¿qué decimos cuando no podemos rechazar H0? Que lo que está ahí es con lo que me voy a quedar de alguna manera, pero ¿cómo se dice? Que no puedo rechazar H0, o sea que el OR de Mantel-Hansel no es significativamente distinto de 1. Entonces, es la manera de testearlo, y ahí lo que estamos viendo entonces es la diferencia entre el odds ratio crudo de 2,24 y el combinado. Entonces, esta diferencia es lo que confirma el efecto de confusión que ejerce la variable por la cual se estratificó, que era el hábito de fumar. Entonces, ¿cuándo existe confusión? Cuando los OR de los estratos son similares entre sí, pero diferente del OR crudo. En nuestro caso, eran parecidos, valían 1 los dos estratos, pero diferente del bruto, que era 2,24. Luego dice, cuando el OR ajustado difiere en más de un 10% del OR crudo. Y finalmente, cuando se cumplen los criterios generales de una variable confusora. En este caso, tiene que estar asociada, como vimos, al factor de riesgo y al outcome, pero no tiene que estar en el paso metabólico. Bueno, ¿qué tipo de confusión podemos encontrar? O sea, no hay una única forma en que se presente este efecto de confusión. Una asociación se llama espuria cuando el OR bruto o crudo da mayor que 1 y detecta una asociación, pero en los estratos no se detecta. Da valores de OR iguales a 1 o cercanos a 1, que es lo que pasó en nuestro ejemplo. Había una asociación entre café y cáncer
de páncreas mayor que 1, 2,24 en realidad, pero en los estratos la asociación era prácticamente la misma y no estaban asociados. Entonces se llama relación espuria. También puede darse que en el OR crudo no se detecte asociación, pero si uno va a los estratos hay una asociación significativa. Ahí hay lo que se llama un enmascaramiento del efecto por los estratos, porque uno ve que en los estratos el factor de riesgo y el daño están asociados, pero uno diría que no están asociados si lo hace en forma cruda, sin considerar los estratos. Entonces se llama enmascaramiento del efecto debido a la variable confusora que define los estratos. Por último, puede darse que también uno detecte un OR crudo, por ejemplo, menor que 1. En ese caso estamos hablando de una asociación inversa, en el sentido que el factor de riesgo estaría siendo en realidad un factor protector. Pero después, si vamos a los estratos y la relación se invierte, estamos en una paradoja, que vamos a llamar paradoja de Simpson. El factor de confusión invierte el efecto. Entonces uno mira el OR crudo y hay una asociación donde el factor es protector, pero si va a los estratos la asociación es inversa. Y acá el factor de riesgo es un factor de riesgo en cada estrato. Muy bien. Veamos un ejemplo de una confusión de este tipo, del último que estuvimos hablando, en el cual se invierte el efecto. Acá tenemos relación entre un factor de riesgo o variable independiente y una enfermedad o variable dependiente, siendo el sexo un factor confusor que invierte el sentido de los riesgos. Entonces tenemos que en la tabla marginal hay una asociación significativa porque tiene un OR de 0,24. ¿Sí? Eso lo vemos, a ver. Sí, en la tabla marginal, en la que considera las 1.220 mujeres. Ahí lo tenemos a la derecha, el OR crudo de 0,24 y su intervalo de confianza del 95%, que se mueve entre 0,19 y 0,3. Muy bien, ahora vamos a analizar la presencia de la enfermedad en los que no tienen y sí tienen el factor de riesgo. Es 410 sobre 60, 410 sobre 610, que equivale a un 67% de los que no tienen el factor de riesgo. Esos padecen la enfermedad. Y para los que sí tienen el factor de riesgo, la proporción es 200 sobre 610, que equivale a un 33%. Entonces, los que no tienen factor de riesgo, entre esos hay un 67% de enfermos. Y en los que sí tienen el factor de riesgo hay un 33% de enfermos. Y esta diferencia es significativa. El OR me va a dar menor que 1, porque si tengo menor proporción de enfermos entre los que sí tienen el factor de riesgo, entonces el factor de riesgo está protegiendo de la enfermedad. Más que ser un factor de riesgo, es un factor protector. Pero el OR corregido por estratos, los estratos eran el sexo, me da un OR de 2,5, tanto en varones como en mujeres, que son las dos tablas de abajo. Quiere decir que acá sí hay mayor riesgo de enfermedad entre los que sí tienen el factor de riesgo, tanto en las mujeres como en los varones. O sea que si nos paramos en cada estrato, ya no es un factor de protección, es un factor de riesgo, porque es igual a 2,5, mayor a 1. O sea que acá la relación se invirtió. Parecía que era un factor protector, pero cuando se consideran los estratos, resulta ser un factor de riesgo, con un OR fuerte. Veamos si calculamos el OR corregido de Mantel-Hansel. Con la fórmula que habíamos visto, también lo podríamos hacer a mano.
Bueno, en este caso, el OR corregido da 2,5. O sea, acá el sexo hizo que se invirtiera el efecto en la tabla cruda, en la tabla marginal, en la primera, donde era un factor de protección. Pero una vez corregido, resulta que es un factor de riesgo. Entonces, el sexo, que fue la variable que usamos para estratificar, decimos que es un factor de confusión y que no sirve informar un OR de 0,24, sino que tenemos que informar el OR corregido, que es 2,5. Ahora vamos a ver qué pasa cuando existe lo que llamamos interacciones. Hablamos de detección de interacciones en análisis estratificado. La interacción la vamos a detectar también cuando hagamos los estratos. El análisis estratificado puede servir para detectar interacción por una tercera variable, que modifica el efecto en la relación de dos variables, la exposición y el resultado. ¿Cómo la detectamos? Los OR obtenidos en cada estrato van a ser distintos, mientras que el OR obtenido con el total de los sujetos va a representar un promedio de los OR obtenidos en cada estrato. Cuando solo hay interacción pura, no debemos emplear las medidas brutas para describir la relación principal entre las variables, o sea, la de la tabla marginal. Hay que dar el valor de la medida en cada estrato. Para ver interacción, vamos a dar un ejemplo donde analizamos la relación modificada por la edad entre el hábito de fumar y el desarrollo del infarto de miocardio. En la tabla cruda tenemos 1000 individuos, 500 no fumadores y 500 fumadores. También vemos que en esta muestra hubo 43 infartos y 957 no infartados, sobre el total de 1000 individuos. Cuando hacemos el cociente de productos cruzados, 491 por 34 dividido 466 por 9, obtenemos un OR de 3,98. Este sería el OR crudo, y va a ser significativo porque es un valor casi 4 veces más, ¿no? Esto significa que el riesgo de infarto de miocardio en los que fuman es 3,98 veces el riesgo de infarto de miocardio en los que no fuman. ¿Qué pasa si estratificamos por edad? Entonces tomamos un punto de corte en 45 años y separamos en dos estratos, menores de 45 y mayores iguales a 45. En los menores de 45 cruzamos fumador con infarto y el OR que nos da 296 por 6 tenemos que hacer dividido 294 por 4. Y eso da igual a 1,51. Pero luego, cuando calculamos el OR en los mayores o iguales de 45 años, nos da 6,35. Ahí tenemos que hacer 195 por 28 dividido 172 por 5. Esto significa que en los más jóvenes, menores de 45, el riesgo de infarto de miocardio en los fumadores es 1,5 veces el riesgo de infarto de miocardio en los no fumadores, mientras que en los más grandes es de 6,35 veces. La chance de padecer un infarto aumenta muchísimo más según el grupo etario. Entonces acá hay una interacción, porque teníamos en los estratos un OR de 1,51 y otro de 6,35, y un valor promedio entre ellos, si lo sumamos y dividimos por 2, de 3,93. Los OR obtenidos en cada estrato son distintos, y el OR bruto
que lo habíamos visto en la tabla anterior, era 3,98. ¿Sí? Entonces, representa de alguna manera un promedio de los OR obtenidos en los estratos. Fíjense que 3,98 es muy cercano al promedio, que es 3,93. La relación entre tabaco e infarto de miocardio, que sabemos que existe, se ve modificada en intensidad por una tercera variable, que es la edad. Cambia significativamente el OR según la edad de los sujetos evaluados, siendo débil en el grupo de menor edad y fuerte en el grupo de mayor edad. El OR corregido para esta tabla de Mantel-Hansel da 4,04. Este 4,04 casi no difiere del crudo bruto que nos había dado 3,98. Son muy cercanos, ¿no? 3,98 versus 4,04. Y también es cercano al promedio entre los OR de los estratos, el que nos había dado 3,93. O sea que acá hay interacción significativa, hay una gran interacción. No sirve poner el OR de Mantel-Hansel de 4,04, que es el riesgo de infarto de miocardio en los que fuman. Significa que el riesgo de infarto de miocardio en los que fuman es 4,04 veces el riesgo de infarto en los que no fuman. Pero no está reflejando ese valor la realidad, porque sabemos que sería más real reflejar que es más fuerte en los de mayor edad. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que informar? Acá hay una diferencia enorme entre los OR de los estratos. Por eso, en estos casos, uno no tiene que informar el corregido, porque en realidad no está nada corregido, es un promedio de algo que no es promediable. Entonces, en estos casos, la interacción, todo lo contrario a lo que pasaba en la confusión, no produce sesgo en la evaluación, porque el OR corregido daba casi igual al crudo. Pero cuando hay interacción o modificación de efecto, el investigador tiene que detectarlo y describirlo, siendo un objetivo más del estudio descubrir estas interacciones. Entonces, ante la sospecha de interacción, hay que ir a hacer el estratificado, y si hay diferencia entre los OR de más de un 10%, uno tendría que informar no el OR corregido, sino informarlo por estrato, porque ahí está la riqueza de la información. Bueno, puede haber confusión e interacción a la vez, y el análisis estratificado puede servir para detectar la existencia de ambas cosas, confusión e interacción al mismo tiempo. Esto pasa cuando el OR de los estratos definidos por los valores de la variable modificadora o confundente son distintos, pero el OR de la tabla global o cruda no es un valor promedio. Cuando el OR de los estratos difiere, hay interacción. La tabla global no está representando un promedio de estos dos valores obtenidos en los estratos. Y nosotros vimos que cuando hay interacción, el OR corregido era prácticamente el mismo que el del crudo. Entonces, va a haber confusión si también hay una diferencia entre el crudo y el corregido. Fíjense que en nuestro último ejemplo esto no pasaba, porque uno era 3,98 y el otro era 4,04. Pero sí hay mucha diferencia en los estratos. Entonces ahí prima la interacción más que la confusión. Si se presentan simultáneamente, la interacción debe evaluarse siempre antes de la confusión. Solo en los casos en que la interacción sea moderada, es recomendable usar una estimación ajustada o controlada.
Bueno, acá tenemos un cuadro que resume un poco el significado, la consecuencia, la identificación y la actuación del investigador para ambos casos, para la confusión y para la interacción. Vamos a ver cómo se interpreta cada cosa. El significado de la confusión es un sesgo, una distorsión entre una exposición y un efecto debido a la presencia de un factor externo. Consecuencia de su presencia. Si hay confusión, introduce un sesgo o error sistemático en la estimación de la medida de asociación. En este caso, para identificarlo, sabemos que el OR crudo está sesgado y no es válido, o sea que es distinto del OR promedio en los estratos. La actuación del investigador en el caso de confusión es eliminar, ajustando o controlando la relación principal evaluada por cada factor de confusión. Si pasamos a la interacción, ¿cuál es su significado? Corresponde al cambio del verdadero valor de la asociación entre una exposición y un efecto introducido por una variable modificadora de efecto. Pero también la interacción tiene como consecuencia que enriquece la información que se puede dar de la medida de asociación, lo que nos pasaba con la edad, ¿no? En cambio, a diferencia de la confusión, ¿cómo identificamos? El OR crudo sin estratificar representa un valor promedio entre los OR de los estratos. A diferencia de la confusión donde el OR crudo estaba sesgado y no era válido. Y por último, ¿qué es lo que tiene que hacer el investigador o cómo tiene que actuar ante la presencia de una interacción? Debe describirse en detalle dando medidas de asociación no globales, sino para cada estrato. Bueno, y lo que tenemos en la última diapositiva es un diagrama de flujo que nos dice cómo tenemos que proceder en el caso de tener una muestra de variables categorizadas. El primer paso en realidad es hacer un análisis descriptivo de las variables, ¿no? Hacer tablas de 2×2, significación estadística con G cuadrado, cálculo de riesgos, de cocientes de chances, los respectivos intervalos de confianza. Podemos usar también máxima verosimilitud o test exacto de Fisher, y bueno, analizar todas las salidas de este análisis. Si se hacen las tablas estratificadas, también si tenemos alguna variable que sospechamos que puede ser confusora o que puede haber interacción, si hay diferencia entre los OR de los estratos, eso quiere decir que hay interacción y se informa. Diferencia, acuérdense, más del 10% de los OR. Si no hay diferencia significativa entre los estratos, o sea, si son muy parecidos, entonces, si difieren en menos del 10%, podemos concluir que no existe interacción y se calculan los riesgos ponderados. Si el riesgo crudo es similar al ponderado, no existe un factor de confusión. Si después de analizar por estratos y buscar el OR corregido no difiere del OR crudo, entonces será que no era un factor de confusión, y si llega a diferir, el riesgo crudo es distinto al ponderado, entonces sí existe confusión. Puede ser una relación espuria, una confusión enmascarando el efecto, o una paradoja, una inversión del efecto. Aunque la detección de interacciones puede tener importantes implicaciones prácticas, tampoco hay que hacer una búsqueda exagerada, creando numerosos subgrupos que tengan escasa importancia clínica, porque eso puede dar lugar
hallazgos espurios o falsos. O sea, no hay que intentar llevar los datos a que muestren lo que uno quiere. Hay que tener cuidado con las interpretaciones. A veces puede ser una exageración en el afán de hacer un análisis muy detallado de los datos. Cuando vamos a estratificar, es recomendable que los subgrupos, en la medida de lo posible, tengan más o menos el mismo número de pacientes, porque siempre es mejor trabajar con diseños balanceados, porque los resultados van a ser más confiables. Bueno, muy bien, terminamos con la clase de variables categóricas y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la continuidad del curso. Gracias.